Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo. En la Biblia nos enseña a que debemos juzgar correctamente. Juzgar correctamente. Claro, algunos me van a decir, bueno, pero Jesús dijo que no tenemos que juzgar. Claro que sí, pero si en el texto que hemos leído, en el Mateo capítulo 7, que hemos leído el domingo pasado, nos habla precisamente de sacar la paja del ojo ajeno, de no sacar la paja del ojo ajeno y primero sacar nuestra paja. Pero después dice, para ver bien y poder sacar la paja del ojo ajeno. Amén. Entonces, tenemos que aprender a juzgar como corresponde. Nosotros no somos jueces, por eso no podemos condenar. Pero juzgar, ¿no es cierto?, la situación es una cuestión de conciencia. Todo tiene que ver con el juicio, todo tiene que ver con el juicio. Usted tiene juicio, si una persona que tiene juicio es una persona correcta. Amén. Debe entender eso. Entonces, no es tan así como dicen muchos que agarran muy literalmente la Biblia y obviamente todos lo llevan al extremo. A tal punto, ¿no es cierto?, que ni siquiera se dejan pastorear. ¿Sí? ¿Ok? O que no se le tenga que decir a otra persona o ayudarle a otra persona para que pueda tener una respuesta de parte del Señor, porque puede ser que te ayude o puede ser que el Señor te use en ese momento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vayamos a Juan capítulo 7, versículo 24, un pasaje conocido de la palabra de Dios, pero que menos se usa. Dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Entonces, la apariencia nos demuestra algo que puede ser o no puede ser. Ante la duda, uno queda en un punto intermedio. Para quedarse en el punto intermedio, obviamente no va a juzgar. Entonces, si nosotros empezamos a entender de que la palabra de Dios, en la palabra de Dios no le interesa lo que sos superficialmente, sino que sos por dentro. Amén. A eso se refiere. ¿Cuándo es la forma? ¿Cómo es la forma? ¿Cuál es la forma correcta de juzgar? Primero debemos ser justos, como ordenó el Señor Jesús. Si vamos a juzgar a otro, debe ser siempre con amor. Atienda bien. Buena palabra, ¿no es cierto?, que se usa mucho pero que se practica poco. Y también el amor no es como muchas veces lo pensamos, ¿no es cierto?, que de repente, bueno, le vamos a dar todo el gusto a la otra persona. No. El amor es corrección, el amor es disciplina. El amor es aprendizaje. El amor es también ayuda. Amén. El amor es compañerismo. Entonces empezamos a entender que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No tendría que ser una parte nada más, sino que tendría que ser ambas partes. Si yo empiezo a practicar esto que dice la Biblia en Corintios capítulo 13, si yo empiezo a practicar eso, claro que es un amor perfecto, pero si yo empiezo a practicar eso y todos los demás practican, entonces los seres humanos serían totalmente diferentes a lo que es ahora. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que son principios de la palabra de Dios y que muchas veces no se usa o se usa mal. Se usa mal. ¡Ay, qué falta de amor! Me dijo la verdad, qué falta de amor. ¿Será que falta de amor eso? ¿Será? Cada uno tiene su juicio y sabe dictaminar si es verdad o no. Siempre con amor, sin hipocresía, llamando a las personas al arrepentimiento, no porque uno sea perfecto, no. Es que uno va avanzando en el camino del Señor y obviamente a medida que va avanzando va creciendo en la fe, creciendo en el espíritu
y va entendiendo más, y va entrando en la escuelita de Dios, y va comprendiendo más la situación espiritual, y más la situación en cuanto a lo que es la vida diaria, y comprendemos y entendemos, y obviamente tratamos de ayudar a las personas conforme a lo que hemos aprendido. No porque seamos perfectos, porque no hay ninguno perfecto, yo no soy perfecto, ni me considero perfecto, pero trato de apuntar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, día a día, y día a día tengo que luchar conmigo mismo, porque no está la pildorita que te dice, bueno, vas a cambiar. No existe tal cosa como la fórmula mágica para cambiarla, pero si no pones tu parte, si no vas a la cruz todos los días de tu vida, entonces no vas a cambiar. Entonces el cambio radica en la actitud que nosotros tenemos de querer cambiar, no en Dios. Dios no te va a cambiar si vos no cambias. Si no das el primer paso vos, Dios no te va a cambiar. Ahora, vos tenés que dar el primer paso para fortalecer tu vida. Entonces, con ese primer paso vas creciendo en la fe. No existe tal cosa como, la fórmula magia, cambiaste y ya está. No existe. No hay conversión instantánea. Por el amor de Jesucristo, se lo vuelvo a repetir. Y si hay alguno que es docto en la palabra de Dios, por favor, que me lo diga. No existe, ni en la Biblia. No existe. Pero sí existe la progresión. Vamos progresando día a día, vamos avanzando día a día, vamos creciendo en sabiduría, en entendimiento, en amor, en fe, y día a día, hasta alcanzar a la estatura, la plenitud de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Podemos leer varios versículos bíblicos que nos hablan precisamente de juzgar correctamente. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Quizás alguno se impacte con lo que yo diga porque de repente no va de acuerdo a lo que le enseñaron. Y si le enseñaron así, de esa manera le enseñaron mal. Así te lo digo sinceramente, no quiero andar con mucha vuelta con esto porque esto es algo muy serio. Y realmente muchos, ¿no es cierto? No, yo no quiero juzgar. Y te vas a dar cuenta del error que cometes. No juzgues si no quieres ser juzgado. Lo que quiere decir es que si vos practicas lo mismo que aquella persona a la cual vos estás juzgando, esa persona te va a juzgar a vos. ¿Ok? Eso lo dijimos el domingo pasado. Vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, escuche, eso no quiere decir que la otra persona sea espiritual. Está hablando con relación al crecimiento, a la madurez. Primero, a la madurez. Restaurad con espíritu de mansedumbre. Eso nos afirma la madurez que tiene la persona. Considerándote a ti mismo. Y acá nos habla precisamente de que aunque no practiquemos el pecado, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Y Satanás va a seguir tentándonos hasta que alcancemos la madurez, que realmente vamos a llegar en el momento en el cual el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Seremos transformados. Dice, nuestro cuerpo será transformado en cuerpos incorruptibles. Pero ese es otro tema. Ahora, considerándote a ti mismo, no seas que también seas tentado. Y te das cuenta lo que te acabo de decir recién. Entonces hay una progresión. A medida que nosotros vamos avanzando, vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en la naturaleza de Cristo, vamos teniendo experiencia con el Señor y las vamos compartiendo. Y obviamente esto nos ayuda a desarrollar más fe. No porque queremos demostrar que sabemos más que otra persona, por supuesto que no. Pero si yo no, por ejemplo, yo pastor, si no te enseño los principios de la palabra de Dios, entonces no estoy cumpliendo con lo que es verdaderamente el pastorado. El pastorado no es como muchos piensan, ¿no es cierto? A cualquiera que está 2 o 3 años nomás y ya es pastor. No, pará un cachito. Vos tenés que comerte libros, horas de lectura. Y no solamente horas de lectura, tenés que ver, tenés que comparar, tenés que hacer muchas cosas
¿no es cierto?, que implican una responsabilidad muy grande. Yo quiero que ustedes sepan la verdad. No la palabra interesante o el tema interesante que de repente me pareció a mí que puede impresionar a las demás personas. Eso es mentira del diablo. Eso es lo que hacen muchos. Escudriña la escritura para ver si de repente te pueden impresionar en algo. Entonces, ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. Entonces, el pastor tiene que tener entendimiento de la palabra de Dios, un pleno entendimiento. No soy el mejor maestro, hay mejores que yo, ¿no es cierto? No soy el mejor pastor, hay mejores que yo, pero tiene que saber lo que dice, con ciencia cierta. Este pasaje es uno de los más difíciles de interpretar, porque se tiene que interpretar con la experiencia que nosotros tenemos con Cristo. Es por eso que Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restaurad con el espíritu mansedumbre. O sea, si no hay una afinidad con Cristo, obviamente no vas a comprender lo que es espíritu de mansedumbre. Vas a soportar hasta cierto punto y después ya no vas a soportar más. Pero hay muchas cosas que quiero que sepas en esta mañana. Entonces tenemos que tener una relación fluida con el Señor, porque si no va a ser difícilmente que tengas un espíritu de mansedumbre y mucho menos te consideres a vos mismo, porque obviamente para juzgar a otro tenés que ponerte en la balanza junto con esa persona. ¿Tengo lo suficiente para juzgar a esa persona? Porque si no es así, esa persona me va a juzgar a mí. Lo que es más, vos que enseñás a otros, ¿por qué no te enseñás a vos mismo? O sea, ahí aflorece lo que es la hipocresía, el estado hipocrítico de aparentar algo que no sos o de querer impresionar a los demás. No. Así no funciona la cosa. Pues entonces, corres el riesgo de juzgar sin amor. ¿Y quién juzga sin amor? ¿Quién juzga sin amor? ¿Quién es en una audiencia con el juez que no tiene que utilizar para nada, absolutamente nada, las emociones? El mismo juez. Amén. Entonces ya no estás juzgando, sino estás condenando, porque te pones en calidad de juez. Vaya entendiendo, por favor. Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿cuántas veces hemos utilizado este versículo bíblico? Y alguno hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y hay uno que dice, no, cuántos yo tengo, cuántas almas se salvaron por mí, mirá cuántos pecados voy a cubrir. No está hablando de vos, no está hablando de vos. Está hablando de que a esa persona que si estás enseñando mal, esa misma persona va a contaminar con muchos errores a muchas otras personas. ¿Sabe cómo le tiraría la oreja a Calvino yo? Es uno de los reformadores, de los que transliteraron la Biblia. Pero se equivocó en muchas cosas.
por ejemplo, en la predestinación. Claro, no voy a ir a eso, pero me refiero a que la responsabilidad que uno tiene de enseñar bien a la otra persona para que esa persona también comparta con otra. Y si yo le enseño mal, va a contaminar a medio mundo, pero si yo le enseño bien, cubrirá multitud de pecados. ¿Amén? ¿Entendió? Muy bien, ok. Por favor entienda, porque en esta mañana lo que quiero es que comprenda lo que es juzgar bien. Bueno, pero el mismo Santiago, en el capítulo anterior, nos enseña que no se debe juzgar. Debo aclarar que juzgar es una cosa y condenar es otra. Ahora, vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Hermano, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano, juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar, puede perder. Pero, ¿tú quién eres para juzgar a otro? Tremendo. Y acá podemos, en la transliteración se perdió muchos valores de lo que es, ¿no es cierto?, el lenguaje, el léxico. Usted tiene que estudiar lexicología para poder entender esto. Una parte muy importante de lo que es hermenéutica. Muy bien, ahora, debemos entender que el que juzga la ley es aquel que utiliza esa ley. Bueno, fulano, vos cometiste adulterio, te corresponde a que te apedren, porque estoy utilizando la ley. Pero el Señor no me vino a decir que yo tengo que condenar, porque yo no tengo ningún derecho de condenar, ni siquiera el Señor. Yo no vine, ¿no es cierto?, a juzgar, a condenar. El mismo Señor dice eso. Cuando juzgamos para condenar a una persona, tenemos poco tiempo para amarle. Prácticamente no se usa ningún sentimiento cuando uno le baja el martillo a una persona. Culpable. Jesús enseña a juzgar bien. Es parte también del amor. Juzgar es parte del amor. Las personas que aman dicen la verdad y te confronta con el Evangelio. Un ejemplo. En Juan capítulo 8, más o menos algunos versículos voy a leer, no todos. Capítulo 8, empezando del versículo 4 y 5, dice: y dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora se olvidaron de la otra persona, del hombre. Trajeron a la mujer sola. Buah. A no ser que el hombre haya salido huyendo. Corriendo como un valiente que quiere salvar su vida. Muy bien, versículo 7, pasemos al versículo 7. Dice, como decían insistentemente, como le estaban insistiendo en preguntar, se enderezó y dijo: el que de vosotros está libre de pecado, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Vayamos al 9. De ahí pasamos al 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículos 10 y 11. Entonces, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Una situación en la que podríamos decir bastante preocupante, porque la condición del hombre es siempre fijarse en los defectos de los demás y no se fija en su defecto. O sea, no aprendió a evaluar, no aprendió a juzgar. Una persona que no aprende a juzgar siempre ve los defectos de los demás. Se pone en calidad de juez para condenar, pero no se pone en calidad de una persona que juzga con amor y mira si está en igualdad de condiciones o si puede enseñarle a esa persona. Entonces, es obvio que Jesús utilizó esta palabra, así que esté libre de pecado, sabiendo de que de alguna manera, en algún grado, iban a utilizar su conciencia, aunque hombres religiosos y orgullosos, difícil que lo usen, pero en ese momento era tan fuerte la convicción que se retiraron uno a uno. Yo no soy mejor que esa mujer, habrán dicho. Yo también adulteré, pero como no me agarró ninguno, no hay problema. ¿Está bien? Mientras no me agarren, están todo bien. Pero yo no soy mejor que esa mujer. El tema de juzgar, yo creo que lo canalizan mal. Estoy totalmente convencido de eso. ¿Por qué es importante saber juzgar? ¿Por qué? Juzgar justamente es crucial para no ser engañados por los falsos maestros y, obviamente, exaltar la verdad. No exalta la verdad. Casi al final del Sermón del Monte, Jesús hace una advertencia por los falsos profetas y enseña, y su enseñanza da por sentado que es necesario juzgar bien con sabiduría. Escuchen, esto es importante. Yo no me voy a la iglesia por el predicador o por el pastor, se dijo muchas veces. Habrán oído eso. Sin embargo, qué error tan garrafal, tan grande es el error. Yo me voy a la iglesia por Jesús, pero el que está, ¿no es cierto?, ministrando, tiene que ministrar a Jesús. Yo estoy ministrando la palabra viva, es Jesús. Y si no estoy ministrando conforme a este principio, pues entonces no estoy ministrando a Jesús. Y si la persona dice, yo no voy a la iglesia por el pastor, voy a Jesús, por Jesús, y me parece genial, me parece correcto, pero estás apañando el pecado de otra persona en vez de denunciarlo, en vez de decirle que no es así.
que es incorrecto. ¿Me está entendiendo? Porque cuando uno obra de esta manera se da cuenta, si el pastor no se arrepiente, supongamos que yo cometo un error muy grande, y usted tiene esa opinión, ¿no es cierto? Ese concepto de que no viene por el pastor, sino que viene por Jesús. Y no importa las pavadas que diga el pastor, las tonterías que diga, total vengo por Jesús. Se equivoca. Ahí es cuando usted, conociendo, tiene que agarrar, acercarse al pastor y decirle: pastor, estuvo mal. Arrepiéntase. Y si el pastor no quiere arrepentirse porque es lo suficientemente orgulloso como para decir: ¿y vos quién sos si yo te enseñé? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Lo que dijo Jesús: sacuda la sandalia de sus pies y váyase. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Aprenda a juzgar. ¿Qué dijo el Señor? Miren, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Está hablando de gente que está introducida en la iglesia y que ya tienen un cargo que están enseñando, porque si no, no le dirías profeta. Profeta no es aquel que adivina, no, es aquel que promulga la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, vaya sabiendo, porque si no lo sabe, ahora lo vas a saber. Dice: por sus frutos los conoceréis. Primero, ahí está juzgando. Yo no puedo ver los frutos, si no veo los frutos, no, porque no quiero juzgar. Pero si veo los frutos es porque me interesa. Ok, estoy juzgando de una u otra manera. O estoy apañando o estoy juzgando. Entonces, ¿acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¡Wow! Entonces hay se pretende una relación con el Señor. Pero acá dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Está hablando precisamente de una persona que obviamente ayuna, ora, busca la presencia de Dios, pero que nunca cambió. Que tiene un concepto muy diferente de lo que es la conversión. Vos podés ayunar, orar, como hacen los musulmanes, que ayunan 40 días, una vez por año. Pero su vida no cambian. Y hay musulmanes que son fundamentalistas y que tienen el concepto de dejar su vida con tal de salir, ¿no es cierto?, en una campaña política o algo por el estilo. Yo he visto a muchos hacer sacrificios, grandes sacrificios. Pero eso no quiere decir que la persona se convirtió. Escuche bien, atienda, porque la conversión depende de usted, no depende ni del vecino, ni del pastor, ni de nadie, ni siquiera de Dios depende. Usted tiene que dejar el pecado. Usted tiene que ir a la cruz. Ahora yo estoy juzgando. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Cuando hablo la Biblia, leo la palabra de Dios, estoy predicando, estoy juzgando también. Estoy abriendo juicio. Estoy promulgando la verdad. Bien. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
sos imperfecto, no practicas el pecado, pero a veces cometes errores, metés la pata hasta por el cogote, no importa, pero tenés ganas de progresar, tenés ganas de avanzar, tenés ganas de agradar a tu Dios, y aunque cometas errores y seas imperfecto, lo que Dios ve, ¿no es cierto?, no es lo exterior, no es la religiosidad que vos tenés, ni los conceptos que vos tenés hacia Él, sino la transparencia que podés tener hacia vos mismo y hacia el Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces, le declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que esta palabra, nunca conocí, primer punto, hicimos muchos milagros. Nos habla precisamente de que alguna vez esta persona tuvo una gran comunión con el Espíritu Santo les dio la unción suficiente para sanar, hacer liberación y llevar la palabra de Dios, pero ellos no mantuvieron, ¿no es cierto?, esa relación, se les acabó el aceite, y cuando volvieron a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, quisieron hacer lo mismo, ya era demasiado tarde, pero llegó el Señor para arrebatar a su iglesia, y en el juicio de Cristo se presentaron estas personas y le dijeron, Señor, no hicimos tantos milagros, ¿o vos te crees que por lo bueno que vos hiciste o por lo que hiciste en años pasados, ¿no es cierto?, antes de irte al mundo, yo lo voy a considerar? No te conozco, viejo. Por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿de qué depende la conversión de la persona? Porque tiene que ver con el juicio. ¿De qué depende? Depende de nosotros. ¿Será que yo me pongo en la balanza todos los días para ver si tengo lo suficiente para poder enseñar a otro? Para ver si yo tengo lo suficiente para poder pararme acá y predicar la palabra de Dios. ¿Será que yo no voy a la cruz todos los días, soportando, aguantando? Tengo que hacerlo. Si quiero predicar la palabra de Dios, si yo quiero pastorear, realmente, depende de mí, sí, depende de mí. ¿Me tengo que esforzar? Claro que me tengo que esforzar. Pero, pastor, usted no tiene la tentación que tengo yo, tengo miles de tentaciones más que vos. Porque el enemigo no va a bajar a aquellos que no le hacen daño, pero aquellos que se levantan en Cristo y empiezan a proclamar la palabra de Dios, yo te aseguro, el enemigo se va a levantar. Pero yo todo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Juzgar es un uso importante del libre albedrío. Requiere de cuidado. En particular, nos esforzamos para que ese juicio sea justo y para que la otra persona pueda aprender. Todos nuestros juicios deben ser guiados por las normas de rectitud. Todo juicio que vos abrís hacia otra persona, si no tiene ética, olvídate de abrir juicio. Olvídate, porque se te va a volver en contra. Recordemos que solo Dios conoce el corazón de la persona, que Él conoce realmente. Es lo que le dijo a Samuel cuando fue a ungir los hijos de Isaí. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Que está mirando el Señor, no los errores que vos cometés. Él no mira lo bueno que vos hacés, sino con la intención con que vos lo hacés. Si vos querés predicar porque querés alimentar tu baja autoestima, estás perdiendo tu tiempo.
Si vos querés salir a evangelizar porque querés demostrarle al pastor algo, estás perdiendo tu tiempo. Si vos querés, ¿no es cierto?, hacer lo bueno para justificarte delante de Dios, estás perdiendo tu tiempo. Porque Dios mira la intención de tu corazón, no lo que puedas hacer. Por eso que no hay ningún hombre que se pueda justificar delante de Dios. Amén. Escuche bien, preste atención. En Proverbios capítulo 19, versículo 20 dice: escucha el consejo, recibe la corrección, tremendo, para que seas sabio en tu vejez. Lo que el Señor nos está haciendo entender en este texto es que tenemos que evitar convertirnos en jueces con malos pensamientos, haciendo distinción entre una persona y la otra por su apariencia, por su comportamiento, por su manera de pensar. Puede pensar diferente la otra persona. Si la otra persona quiere ser gay, bueno, que lo sea. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Usted me va a decir a mí, pero pastor, usted está contradiciendo. No, momento. Yo no estoy a favor. Pero nadie le va a prohibir. ¿Me está entendiendo? Con la reforma educativa, escuche bien lo que le voy a decir. Yo estoy en contra totalmente de eso, porque una cosa es que vos tengas una tendencia y seas, ya sea en parte de mujer o en parte de hombre, alguien diferente, es problema de esa persona. Pero que vos enseñes eso es una herejía. Es una herejía. Entonces, la persona es libre. No por eso voy a dejar de amar a la persona. Acá se congregó con nosotros uno, era travesti, no sé si ustedes se acuerdan, algunos se van a acordar de ello, que era peluquero. Y la mamá se puso re contento, pero el tipo era mujer. Y un día vino y me dice, yo lo recibí como cualquier otro. Y vino y me dice, pastor, yo quiero servir al Señor. Y yo le dije, vení, quiero hablar contigo, sentate ahí. Senté y le expliqué, con amor, le expliqué por qué no podía servir al Señor. Y le expliqué que estaba en sus manos el querer cambiar. Y él, llorando, me dijo, entiendo, pastor. Y estuvo un tiempo más y después se fue para Brasil porque era brasilero. Pero entendió lo que es. Ahora, yo estaba juzgando a esa persona, pero con amor. El juicio tiene que ser no para condenar, sino para edificar. ¿Me entendió? Santiago capítulo 2, versículo 4. No haced distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¡Wow! Ya estamos por terminar. Al juzgar a los demás, nuestro Señor Jesús nos advierte que no todas las personas apreciarán la palabra de corrección, aunque sea justa, aunque sea la verdad. Es decir,
no tiene sentido corregir escuche bien, no tiene sentido corregir a alguien que no quiere ser corregido. O que no tiene arrepentimiento en su corazón. Por eso, nuestro Señor dijo una palabra dura, pero cierta. Y no aplique la palabra, le voy a decir, a cualquiera. Porque este es un modismo bíblico. Lo que yo voy a leerle es un modismo bíblico. Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echar las perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y esto es un modismo, porque perros se le decían a aquellas personas que no estaban en la misma religión judaica o que no eran circuncidados al 8º día de nacer. Cerdo simbolizaba algo inmundo, que tipificaba lo que era el impío, el que no tenía piedad. Eso significa impío, no que no es convertido. No vayan a decirle impío a cualquiera, porque es una mala palabra. Impío es aquel que no tiene piedad. ¿Usted conoció alguna vez una persona que no tiene piedad? Yo conocí muchas veces. He conocido personas que rogaban por su vida y aquel que no tenía piedad le metió un tiro en la cabeza. Eso es impío. Atienda. Entonces es un modismo para dar a entender esas dos palabras. Entonces, en resumen, no juzgue si no está en condiciones para juzgar. No sea que al juzgar, esa persona lo esté juzgando a usted. No pierda el tiempo con las personas que no quieren cambiar. Ore por ellas. Simplemente ore por ellas. Nada más. Dios se va a encargar, el Espíritu Santo se va a encargar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, juzgar se puede. Correctamente sí. Cuando usted se pone en la balanza. ¿Puede juzgar? Sí. Porque usted también tiene juicio. El juicio dictamina la cordura que usted tiene. Amén. Es tu promesa y yo te creo.